Bienvenidos, queridos oyentes, a otro inspirador episodio de Historias de Fe. Soy Oscar Ramírez, su anfitrión y guía en este viaje espiritual que emprendemos juntos. En cada entrega de nuestro podcast nos sumergiremos en relatos llenos de fe, esperanza y amor divino. Hoy, como siempre, nos embarcamos en una travesía de reflexiones y experiencias que tocarán nuestros corazones y fortalecerán nuestra conexión con lo sagrado. Así que sin más preámbulos, les doy las gracias por sintonizar Historias de Fe. Estoy muy emocionado de compartir este tiempo contigo, donde la fe se entrelaza con las narrativas que dan forma a nuestra vida. Que este episodio ilumine tu corazón y nutra de algo muy especial tu alma. Soy Oscar Ramírez y esto es Historias de Fe, donde cada relato es una bendición y cada palabra es un paso más en nuestro viaje espiritual. Comencemos. El tema de hoy: ¿cómo puedo estar seguro de la voluntad de Dios? La gran pregunta que quiero hacerte en este momento: ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas? Bueno, comencemos. Cuando conocemos mejor de Dios, podremos discernir con certeza su buena, aceptable y perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Los invito a que vayamos a la palabra de Dios y leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Una de las grandes preguntas que nos hacemos muchas veces nosotros los creyentes hoy en día es la que tiene que ver con la voluntad de Dios. Muchas veces nos hacemos estas preguntas: ¿cuál es la profesión que Dios desea que yo escoja? ¿Quién es la persona con quien Dios desea que yo me case? ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere que yo viva? Y muchas otras preguntas más. Sin embargo, muchos creyentes hoy en día tienen diferentes puntos de vista de cómo descubrir la voluntad de Dios. Algunos creen que la voluntad de Dios debe ser recibida principalmente a través de una visión, sueño o una voz audible de parte del Eterno. Otros creen que los detalles de la voluntad de Dios solo pueden saberse a través de la Escritura. Otros creen que la pasión ya es suficiente evidencia para saber que algo es la voluntad de Dios. Otros creen que Dios revela su voluntad a través de otros medios. Pero sin embargo, todavía existe una duda. La gran pregunta, y vuelvo a hacer esta otra pregunta: ¿cómo puedo saber si la voluntad de Dios es realmente de Él y no de mi propio pensamiento, interpretación o emoción? ¿Cómo puedo estar seguro? Las condiciones para discernir la voluntad de Dios. Quiero que prestemos mucha atención a este punto. Cuando volvemos a leer Romanos 12:2, Pablo nos muestra los requisitos que nos ayudarán a encontrar la voluntad de Dios con más certeza. La palabra dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Este texto bíblico nos muestra a lo mínimo 3 puntos que para mí son muy importantes que ustedes lo comprendan. Primero, saber que la voluntad de Dios principalmente es a través del discernimiento. Si no hay discernimiento, no estás pasando por un verdadero proceso de parte de Él, y así poder saber la voluntad de Dios sobre tu vida. Y si alguno te dice: Dios me habló y me dijo que debes hacer esto, y lo aceptas sin ningún discernimiento de parte de Dios, ningún discernimiento santo, ningún discernimiento de parte del reino de los cielos, ya estás desviándote de lo que manda la palabra de Dios.
en Primera de Corintios 14:29. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Lo segundo, si estás intentando de discernir, pero todavía tienes deseos de preferencias, de metas y valores similares a los del mundo secular, está garantizado que tus discernimientos no serán los correctos. El estándar de este mundo sobre lo que es bueno, aceptable y perfecto no tiene ninguna relación a lo que es bueno, aceptable y perfecto para Dios. Cuando leemos Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tercero, si estás intentando de discernir, pero todavía no has tomado tiempo para saber y reformar tu mente de acuerdo con los deseos, las preferencias, las metas y los valores de Dios revelados en las Sagradas Escrituras, no podrás discernir lo que es la voluntad de Dios. En palabras simples, si no conoces a Dios, no podrás saber qué es lo que Él quiere. Es imposible agradar a una persona si no sabes nada de esa persona. O en otras palabras, si no la conoces, ¿cómo vas a saber qué es lo que Él quiere para ti o para sí mismo? Hay un punto que es muy importante, lo que es la belleza de la revelación del discernimiento. ¿Por qué debemos de discernir? La necesidad del discernimiento, es decir, la necesidad de medir tus opciones para saber la voluntad de Dios, muestra que la voluntad de Dios no se trata de una lista de deberes que tengamos que hacer tú o yo. En otras palabras, la voluntad de Dios no se trata solamente de descubrir la única opción correcta, sino también la opción superior en medio de varias opciones, donde dos o más de ellas pueden estar de acuerdo a su voluntad. Además, ¿cómo un esposo va a buscar un regalo para su esposa que le alegraría más que el mismo regalo, el mismo ramo de rosas que siempre fue suficiente para hacerla feliz? Hay un amor más profundo detrás de un esfuerzo para medir las opciones, y es escoger la mejor opción teniendo en cuenta lo que nosotros conocemos sobre Dios y lo que a Él le agrada. De hecho, ¿de qué tienes que discernir en vez de simplemente recibir? La voluntad de Dios muestra que hay un involucramiento de un conocimiento relacional de amor y fidelidad hacia Dios. Para poder discernir si lo que nosotros recibimos, pensamos o sentimos que es la voluntad de Dios, primero tenemos que ver si tu estilo de vida y tu percepción del mundo está de acuerdo con lo que conoces de Dios a través de las Escrituras. Porque estas son evidencias de lo que realmente sientes y conoces de Dios. Cuando conozcamos mejor a Dios, podremos discernir con más certeza su buena, aceptable y perfecta voluntad en todos los detalles de nuestras vidas, en todo lo que vayamos a hacer o emprender. También debemos de tomar en cuenta que hay dos tipos de voluntad de parte de Dios para ti y para mí. Uno es la voluntad perfecta y la otra es la voluntad permisiva. La voluntad perfecta de Dios, ¿cómo la podemos definir? Lo que Dios quiere que acontezca. La voluntad perfecta de Dios es igual a seguir su camino. La voluntad permisiva de Dios es aquella que hace el hombre y que no es la perfecta voluntad de Dios. Esta es el área
en que estás tratando de ayudar a Dios en vez de esperar las bendiciones de Él que Él ha prometido manifestar sobre nuestras vidas. En otras palabras, la voluntad permisiva, lo que Dios permite que acontezca. Dentro de la voluntad perfecta de Dios, vemos su deseo de que ningún pecador se pierda, sino que se arrepienta de sus pecados y se vuelvan a Él. El deseo de Dios en su voluntad perfecta está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando estudiamos Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y cuando leemos 1 Timoteo capítulo 2 del versículo 3 al 4, porque todo es bueno, agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad perfecta de Dios es su deseo, su anhelo, amados, es el anhelo de Dios. Pero muchas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestras acciones o en nuestras decisiones. De esta manera caemos en la voluntad permisiva. Vemos que en el mundo suceden diariamente eventos que, aunque van en contra de lo que Dios manda en su palabra, el Señor permite que sucedan. Hoy en día vemos que la violencia, la maldad e iniquidad han aumentado. Todos los días van aumentando. Y lo vemos en las noticias, lo vemos en la calle, lo vemos en muchas veces en lo que estamos percibiendo alrededor nuestro. Y muchos se preguntan, ¿por qué Dios supuestamente no hace nada? Expresando de esta manera una terrible ignorancia de la palabra de Dios. Dios no es tolerante al pecado, ni mira con indiferencia cómo el ser humano se va perdiendo y va rumbo al infierno, a una eternidad sin Cristo Jesús, sino que Él ha puesto en el ser humano el libre albedrío para que tenga la libertad de escoger y de tomar las decisiones. Aunque su voluntad perfecta es que nadie se pierda, habrá muchos que rechazarán el llamado de arrepentimiento y no querrán recibir en sus corazones al Salvador Jesucristo para ser salvos. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y es lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Un ejemplo de lo bien que le va al que anda bajo la voluntad perfecta de Dios, lo podemos empezar a leer en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? A menudo las bendiciones de Dios están condicionados a nuestra obediencia hacia Él. Algunos ejemplos podemos ver en el Salmo 106 del versículo 13 al 15. Bien pronto olvidaron mis obras, no esperaron mi consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Amados, reflexionemos en este tiempo y en este momento sobre esto tan poderoso, tan hermoso que estamos leyendo.
Que Dios nos libre de obtener muchas veces lo que deseamos, pero tener que recibir conjuntamente lo que deseamos con el castigo es algo terrible. Un ejemplo de podemos tomar de referencia a Moisés. La voluntad perfecta de Dios era que él hubiera entrado a la tierra prometida. Por causa de la desobediencia de Moisés, entra en la voluntad permisiva de Dios y no llega a entrar a la tierra prometida. Otro ejemplo muy claro es cuando el pueblo de Israel le pide a Dios un rey. La perfecta voluntad de Dios para Israel era una teocracia. La voluntad permisiva de Dios para Israel fue una monarquía. En 1 Samuel capítulo 8 del versículo 19 al 22 leemos: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Dios. Y Jehová dijo a Samuel: oye mi voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Algo que me sorprende en el 1 Samuel capítulo 8, pero en el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. El pueblo de Israel quería un rey como las naciones que estaban alrededor de ella. Se les advirtió que esto no iba a resultar bien, que no iba a llegar a buen término. Ellos insistieron, Dios lo permitió y obró a pesar de los reyes durante sus diferentes dinastías y todo lo que hicieron mal ante los ojos de Dios. Dios nos da la libertad de elegir entre su voluntad perfecta y su voluntad permisiva. Y con esa libertad viene la responsabilidad tanto de la elección como de las consecuencias. Las consecuencias pudieran ser horribles para nosotros según nuestro entendimiento, y para ellos cuyas vidas quedan afectadas por nuestros pecados. Cuando andamos en la voluntad perfecta de Dios, recibimos y tenemos las bendiciones de parte de Él. Isaías en el capítulo 48 del versículo 17 al 19. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Por si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca tu nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Solamente cuando andamos en la perfecta voluntad de Dios, tendremos la plenitud de sus bendiciones para nuestras vidas. Dejar a un lado la voluntad perfecta de Dios y estar en la permisiva nos traerá bendiciones limitadas y paz limitada, junto con sufrimientos y tormentos en nuestra vida. El Salmo 81 del versículo 11 al 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminando en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos
y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Aquí tenemos un recuento de lo que habría pasado versus lo que realmente aconteció, lo que Dios habría hecho, pero que no llevó a cabo, pues Israel no anduvo en su perfecta voluntad. Nadie de nosotros, amados, nadie de nosotros quiere pruebas y tribulaciones innecesarias. Ya tenemos suficientes problemas en nuestras vidas con las cuales lidiar en este mundo. ¿Cómo podemos evitarla? Pues quedándonos en la perfecta voluntad de Dios, siendo pacientes y llegando a ver el cumplimiento de las promesas de Dios y de lo mejor que Él tiene para nosotros. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Definitivamente, para todo hijo de Dios, el mayor gozo será el vivir buscando para siempre en el centro de la voluntad de Dios, anhelando su voluntad perfecta. Solamente al andar en la perfecta voluntad de Dios, disfrutaremos de la plenitud de sus bendiciones. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Es la voluntad perfecta de Dios que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. En Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Siempre habrá misterio acerca de Dios y su voluntad, y como Él obra, nunca vamos a poder comprender todo acerca de Dios, pero podemos aprender de las Escrituras lo que Dios creyó necesario que supiéramos tú y yo. Cuando las Escrituras nos revelan la voluntad de Dios sobre algún tema, entonces su voluntad llega a sernos comprensible. Dios en su soberanía escogió hacer al hombre como un agente libre que puede escoger entre lo bueno y lo malo. Una vez que Dios escogió hacer al hombre como lo hizo, no puede contradecirse y privarnos de esa libertad de elección. ¿O hace esto al hombre soberano y sujeta a Dios al hombre? No, amados, no. El hombre no tiene ningún poder sobre Dios. Además, Dios ha fijado los límites del hombre. Si escogemos la maldad, no es sin las consecuencias de la muerte y el castigo. Dios puede dejar que alguien lo desprecie durante toda una vida, o puede causar la muerte perpetua de una persona. El hombre no está en control. Dios es el que está en control. Pero Dios no contradice su propia naturaleza para impedir lo que ordenó, y en este caso, que fuéramos agentes libres. Así que, amado y amada del Señor, espero que esta palabra haya sido de bendición. Y recuerda, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ti y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo podcast de Historias de Fe. Shalom, bendiciones.